Hola, mi nombre es Daily Sánchez y en este video voy a hablar sobre el derecho penitenciario y carcelario como instrumento de política criminal. Voy a centrarme especialmente en el hacinamiento en las cárceles de Colombia. Voy a empezar hablando sobre los factores que hacen que el hacinamiento en Colombia sea tan grande. Podemos empezar hablando sobre que de las 355 conductas prohibidas en el Código Penal, de estas 319 tienen como respuesta directa del Estado la cárcel. Y es increíble pensar que 319 conductas son tan graves o gravísimas que la única respuesta del Estado sea la cárcel. Se debe realmente mirar cuáles de estas conductas pueden tener otra solución alterna a la cárcel para poder disminuir el hacinamiento en las cárceles. Otro factor que aumenta el hacinamiento es la prisión preventiva, ya que hay muchísimas personas por prisión preventiva en la cárcel, que ni siquiera han sido condenadas, que pueden ser inocentes y que están en la cárcel. Yo creo que se debería crear un lugar especial donde estén las personas por prisión preventiva y no en la cárcel con las personas que ya han sido condenadas, ya que tras de que existe un problema de hacinamiento, la prisión preventiva lo único que hace es aumentarlo. Otro factor muy importante en el hacinamiento es sin duda la corrupción. La corrupción desde diferentes ángulos. La corrupción desde el momento en el que el Estado asigna unos recursos para los presos, para las cárceles y no llegan a ellos. La corrupción dentro del INPET, la corrupción dentro de los mismos presos. También otro factor importante sería el atraso en los procesos, ya que pues hay muchísimos procesos, o sea, si hay un hacinamiento en las cárceles, imaginémonos la cantidad de procesos que hay y nuestro sistema judicial es muy lento, así que cuando hay procesos que duran meses, años, obviamente va a crear que haya muchísimas más personas en las cárceles, de pronto personas que pudieron haber solucionado sus procesos muchísimo antes, personas que de pronto ya deberían estar en libertad, pero simplemente por la falta de la autorización de un juez no han salido. También, como lo decía en el tema de la corrupción, hay personas que pagan muchísima plata porque sus procesos sean tenidos en cuenta antes que otros. Entonces, por eso también el tema de la corrupción es muy importante y ayuda demasiado al hacinamiento en las cárceles. El hacinamiento en las cárceles es que es algo tan terrible que realmente no se alcanza a dimensionar simplemente diciéndolo con las cifras, ¿sí? Como que en la Modelo, en la cárcel de Villavicencio, de Medellín, hay hacinamientos hasta del 50 y 100%, que realmente es demasiado. Imaginémonos esto, que un ejemplo, una cárcel está hecha para 1000 personas y si hay un hacinamiento del 50% o del 100, hay 1500 o hasta 2000 personas viviendo en el ambiente en el que solo deberían vivir 1000. Esto realmente, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Si se buscan videos, imágenes, reportajes sobre el hacinamiento en las cárceles en Colombia, las imágenes que se encuentran realmente son brutales y desgarradoras, ¿sí? Por más de que la sociedad colombiana nos haya creado la mentalidad de que si una persona está en la cárcel es porque es culpable y se lo merece y debe vivir ese infierno, no hay que olvidar que todos somos seres humanos y tenemos derechos que ante la Constitución no pueden ser violados ni negados. Y por ejemplo, el tema de dormir, o sea, algo que sería como tan simple, es de los temas más importantes y más terribles en una cárcel cuando hay hacinamiento, ya que en una celda que puede ser para 2 personas, hay hasta 5, 6, 7 personas, y ni siquiera esto. En una cárcel, para uno tener una celda, tiene que pagar millones para poder tenerla. O sea, una celda en una cárcel es un privilegio. Hay personas las que no pueden pagar esto, que terminan durmiendo en los pasillos y ni siquiera pasillos en una cama o en una colchoneta, sino en el suelo, porque las colchonetas, las hamacas, hamacas en la cárcel, que es otro tema que se han rebuscado los presos para poder dormir.
hasta estas cosas cuestan muchísimo dinero, ¿sí? O sea, tipo una colchoneta en una cárcel puede costar 500.000, 700.000 pesos. Y como lo decía, una celda puede costar hasta 10 millones de pesos por tenerla. El hacinamiento es tan terrible en algunas cárceles que los mismos presos han creado algo como un tipo de pico y cédula, pico y placa, donde algunos duermen de día, otros duermen de noche, y pues digamos si a usted le tocó dormir de día, toda la noche tiene que permanecer parado porque, como lo digo, el hacinamiento es tan terrible que es imposible que todos puedan dormir al tiempo. Este hacinamiento vulnera muchísimos derechos, ¿sí? Son tantos que pues realmente no podría explicarlos todos en el video sin extenderme demasiado, pero voy a nombrar algunos por encima, como por ejemplo el artículo 3 y el artículo 5 de la Constitución, que nos habla directamente sobre la seguridad, sobre los malos tratos y la tortura, ¿sí? Que no deben ser permitidos, pero que, por ejemplo, en una cárcel donde hay hacinamiento, es casi imposible que el INPET pueda garantizar la seguridad de tantos presos. Esto crea que, como lo decía, hay autoridades de presos en las cárceles, o sea, hay presos que tienen autoridad sobre otros presos, que son como los criminales más altos. Entonces, estos criminales que son más altos pueden torturar y tratar mal a otros presos. Y para el INPET a veces puede llegar a ser imposible controlar este tema de seguridad, o simplemente, como hablábamos del tema de corrupción, son sobornados para que no hagan nada al respecto. También el artículo 6 y el artículo 7 de la Constitución, que nos habla sobre la personalidad jurídica que tenemos y la igualdad que tenemos todos ante la ley, también se ve vulnerada con lo que hablaba sobre los procesos judiciales, sobre cómo algunos pueden pagar para tener prioridad sobre otros, cuando no debería ser así. Y sin duda el artículo que más se vulnera es el artículo 49, que nos habla sobre la salud, que, como lo decía, en una cárcel donde hay hacinamiento es imposible que haya salubridad, que haya buena salud. Bueno, las cárceles en Colombia, aparte de todo, están hechas en lugares donde el clima es terrible, por ejemplo, como la cárcel que hay en Villavicencio. Las cárceles, aparte, deberían ser construidas en lugares donde el ambiente sea apto para crear una cárcel. Pero tras de que, digamos, en un ambiente como el de Villavicencio, que es tan caliente, y aparte hay hacinamiento, crea un ambiente de insalubridad terrible. Aparte de esto, imaginémonos que si hay un hacinamiento del 50 y del 100%, los pocos baños, las pocas duchas que deben haber y tener que compartirlas con tanta gente, o sea, es terrible. Se deben bañar unos sobre otros. También el tema de cuántas personas al día no usarán, por ejemplo, un inodoro y en las condiciones que debe estar en una cárcel. Y eso sí es que pueden llegar a usarlo. El tema de la comida también es bastante grave en las cárceles, ya que a ellos se les hace la comida también como si fuesen cerdos. Literalmente sacan la comida de tanques azules grandotes y se les sirve así con la mano como si no fuesen personas. Entonces realmente esto también es un tema que en cuanto a salud afecta muchísimo. Entonces en el hacinamiento, si a una persona le da gripa, eso causa que contagie a todos los presos con los que tuvo contacto. Si uno va a una cárcel y ve a los presos, ve muchos que han contraído enfermedades respiratorias, enfermedades de muchos tipos en su piel, por este mismo tema, por el tema del hacinamiento. Es que el hacinamiento en una cárcel es como un nido de enfermedades. Ahora imaginémonos si este es el panorama de hacinamiento en una cárcel en un día normal, ¿cómo será de terrible cuando llegó el COVID-19 a Colombia? Ya que el tema del hacinamiento hacía casi imposible que hubiesen medidas de seguridad para controlar el COVID-19, ¿sí? Los presos, claro que tienen medidas para poder hacer valer sus derechos, como la acción de tutela, la acción de grupo, pero realmente en la práctica esto es casi imposible, y más cuando
en la pandemia hubieron muchísimas más acciones de tutela y de grupo, no solo por presos, sino por el resto de la población en Colombia, porque pues obviamente se le vulneró su derecho a la salud a muchísimas personas. Entonces, cuando empezó el tema de la pandemia, sí se le hicieron las respectivas pruebas a los presos, sobre todo a los adultos mayores con mayor riesgo, a las personas con enfermedades, cáncer, diabetes, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando ya se tenía a esta población, a estos presos adultos mayores con enfermedades que ya habían dado negativo a COVID? Se supone que se deberían aislar para prevenirlos de algún contagio dentro de la cárcel. Pero si hay hacinamiento en una cárcel, ¿en qué lugar se van a colocar a estas personas? O sea, era imposible poderlas colocar en un lugar en el que no hubiese más hacinamiento. Entonces, realmente las denuncias que surgieron en las cárceles con el tema del COVID-19 fueron muchísimas, ya que las condiciones se volvieron aún peores de lo que ya eran. También, como lo decía con el tema de la corrupción, los recursos destinados eran muy pocos. Y en este tema se le dio muchísima responsabilidad al INPET, pero también el INPET qué podía hacer cuando los recursos del Estado eran tan pocos. Por ejemplo, los médicos que se destinaron a tratar el tema del COVID-19 en las cárceles simplemente renunciaban porque el Estado no les dio las medidas de seguridad necesarias ni para ellos ni para los presos adentro. O sea, realmente las soluciones que dieron el Estado eran de verdad ilógicas. Es muy lógico que puedan existir medidas de seguridad válidas en una cárcel con hacinamiento. Bueno, y ahora voy a hablar un poco sobre digamos, la responsabilidad que puede llegar a tener el operador judicial en todo este tema del hacinamiento. Ya que, por ejemplo, un juez, que es el que decide quién va o quién no va a la cárcel, a veces cumplen la ley muy literal, muy como está escrita en teoría, y realmente el juez que tiene esa facultad de poder interpretar la ley no lo hace y pues simplemente como les decía, si hay 319 conductas que la respuesta directa del Estado es cárcel y el juez lo que hace es eso, decir, bueno, este delito, cárcel, listo, de una vez para la cárcel, obviamente va a crear aún más hacinamiento. El juez también debería poder interpretar cada caso individualmente y poder decidir qué caso realmente merece cárcel y para qué casos puede existir otra solución alterna. Y no solamente los jueces, sino hay muchísimos funcionarios que contribuyen al tema del hacinamiento. Y es que la preparación de los funcionarios que manejan todo el tema de las cárceles realmente es muy poca. El INPET realmente solamente, por ejemplo, está preparado para acatar las órdenes que da el Estado, pero realmente no se prepara o no se estudia más a fondo tanto los principios como los valores constitucionales. Bueno, por último, quiero hablar de un tema que para mí es como el más importante o el que más quería hablar en el video, y es el tema de la reinserción social y la reincidencia, que está realmente súper mal manejada en Colombia. La reinserción social no se toma como realmente debería tomarse en Colombia. Acá a un violador se quiere reinsertar socialmente con cursitos de carpintería, de FOMI, de lana, cuando obviamente un violador para tener una reinserción social, si es que realmente puede, tiene que primero es pasar por un proceso psicológico, psiquiátrico, y estas personas son las que deberían determinar si ya pueden cumplir para una reinserción social. Pero quiero hablar rápidamente sobre un caso en específico de una historia que conocí de un preso que supuestamente ya estaba cumpliendo con su reinserción social, así que se le dieron 72 horas para salir.
Supuestamente después de estas 72 horas los presos tienen que volver, pero bueno, estas 72 horas se dan cuando ya han cumplido con buena conducta, cuando ya han hecho trabajos, estudios, etcétera. Cabe aclarar que este caso ocurrió antes de la ley de feminicidio, ya que este sujeto estaba condenado por feminicidio y por violación. Entonces, pues en ese caso nunca, si este caso hubiera ocurrido recientemente, no hubiese tenido ese privilegio de las 72 horas. Pero como ocurrió antes, este sujeto salió 72 horas de la cárcel. ¿Y qué hizo en este tiempo? Violó y asesinó a una mujer, cuando ya estaba condenado por violación y asesinato de varias mujeres. O sea, es una cosa que realmente es ilógico pensar que un violador ya cumplió con una reinserción social cuando no pasó primero por un estudio psicológico o psiquiátrico. ¿Quién fue el que dijo, sí, esta persona ya cumplió con una reinserción social y puede salir 72 horas? Un juez que simplemente conoce un caso por encima y que no está realmente facultado para poder decir si un violador, si un asesino ya puede ser reinsertado socialmente. Esto es una falencia grave en Colombia, ya que hay un psicólogo por cada 5.000 presos en Colombia. O sea, esto es una cosa ilógica, ya que obviamente es imposible que realmente haya alguien que determine si un asesino o si un violador ya está listo para una reinserción social. Y en el caso de que no lo cumplan, pues simplemente no dar este privilegio. Otra cosa, la reinserción social en Colombia es igual para todo el mundo, tanto como para la persona que robó un celular como para la persona que viola a alguien, lo cual es una cosa ilógica, ya que, como sabemos, son delitos totalmente diferentes y que se debe tomar un camino para la reinserción totalmente diferente. Como les decía, un asesino o un violador necesita una reinserción no de aprender a trabajar, de hacer un cursito, etcétera, no, sino necesita una reinserción por medio de un psiquiatra, por un trabajo mental muchísimo más fuerte. Una persona que hace un hurto, una estafa, pues sí puede tener una reinserción social muchísimo más leve. Entonces, este tema de la reinserción social es de lo peor que hay actualmente en nuestro sistema judicial y que realmente crea estos casos de reincidencia. Por eso es que hay tanto también hacinamiento en las cárceles por tema de reincidencia, porque como no se está determinando realmente qué personas son aptas para una reinserción social y se le da este beneficio a muchas personas sin realmente ser aptas para esto, pues esto causa que estas personas vuelvan a la cárcel. Como conclusión, obviamente hay muchísimas cosas, falencias, críticas que se le deben hacer al sistema penitenciario en Colombia. Pero sé que estamos lejos de poder llegar a esto. Pienso que por ahora las personas que estamos formándonos como futuros abogados, jueces, funcionarios públicos, debemos trabajar y debemos formarnos muchísimo mejor que las personas que en este momento gobiernan nuestro país para a futuro poder crear mejores leyes, ya que si no hay buenas leyes, obviamente en la práctica el sistema judicial va a caer completamente. Debemos aprender de otros modelos de otros países que tengan un sistema judicial muy bueno, en la que la mayoría no existen hacinamientos en cárceles, sino que se toma a los presos para hacer otro tipo de cosas como reinserción social por delitos, como debería ser, donde estos presos realmente sí tienen trabajos, estudios o otras cosas que realmente los ayuden a una reinserción social. Ya que si seguimos simplemente a todas las personas que cometan un delito, mandándolos a la cárcel, a que se mueran, a que se enferman y a que se vuelvan peores personas, porque en la cárcel, cuando hay un tema de hacinamiento, las personas se vuelven más duras, las personas se pueden llegar a volver más malas de lo que ya son, por el mismo tema de que deben cuidarse y protegerse muchísimo más en una cárcel donde las condiciones de vida son tan terribles.